Introducción a la membrana celular. Los muros de una casa, los muros de una caja fuerte o las láminas de un carro separan el frágil interior de ambientes impredecibles y hostiles. Estas barreras son duras y rígidas. Para poder realizar esta protección, podríamos esperar que la barrera que separa lo vivo de lo no vivo fuera una estructura igual de poderosa, dura y rígida, y aún así, la membrana celular es de hecho una barrera delgada, frágil y dinámica. Es una bicapa lipídica que delimita toda la célula. Es una estructura formada por dos láminas de fosfolípidos, glucolípidos y proteínas que rodean, limitan la forma y contribuyen a mantener el equilibrio entre el interior, el medio intracelular, y el exterior, medio extracelular, de las células. Regula la entrada y salida de muchas sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular. La principal característica de esta barrera es su permeabilidad selectiva, lo que le permite seleccionar las moléculas que deben entrar y salir de la célula. De esta forma se mantiene estable el medio intracelular, regulando el paso de agua, iones y metabolitos, a la vez que mantiene el potencial electroquímico, haciendo que el medio interno esté cargado negativamente la mayoría de las veces. La membrana plasmática es capaz de recibir señales que permiten el ingreso de partículas a su interior. La barrera que separa el exterior de la célula en verde y el interior de la célula en azul se pueden ver en esta imagen y son increíblemente delgadas en comparación con el volumen de la célula. El grosor de una membrana celular puede rondar la longitud de unos 5 nanómetros. Una mitocondria es 1000 veces más larga. Debido a este grosor tan corto, la membrana celular no pudo ser vista sino hasta 1950, cuando las mejoras en la preparación de las células para la microscopía electrónica permitieron visualizar la estructura, de lo cual se desprende que es imposible para un microscopio óptico ver la membrana, dado que éste amplifica solo a la escala de los micrómetros. Una de las primeras microfotografías fueron realizadas por J. D. Robertson de la Universidad de Duke en 1956 y es muy semejante a lo que tenemos en la imagen. Sin importar cuál membrana sea, ya fuera la membrana celular externa o la membrana de los organelos celulares, o si la membrana fuera de un animal, una planta, un hongo o una bacteria, siempre se podía ver la misma estructura, una capa doble. El modelo propuesto por Jonathan Singer y Gard Nicholson de la Universidad de California en San Diego, denominado modelo del mosaico fluido, ha servido como el paradigma central de las membranas biológicas por más de 60 años y es la teoría moderna de la membrana celular. En esta, la membrana está hecha de dos capas de fosfolípidos móviles que separan dos regiones acuosas, una interna y otra externa. Las proteínas insertadas en la membrana son los únicos componentes que incrementan la solubilidad de la membrana y no existen proteínas que sirvan como capas extra normalmente. Todos los componentes de la membrana se mueven lateralmente en el plano de la membrana gracias a las vibraciones del calor. Las moléculas en la membrana son móviles. Las proteínas pueden agruparse en una zona de la membrana o dispersarse por toda la superficie dependiendo de las necesidades de la célula. La membrana se encuentra en un estado fluido que no puede compararse a un estado sólido o a un estado líquido. Es un estado intermedio. La membrana celular es mucho más que una barrera y de hecho es la estructura que define a la vida que conocemos actualmente. Bajo nuestro conocimiento actual, todo lo vivo posee una membrana biológica que aísla el ambiente interno del ambiente externo y lleva a cabo una serie de funciones. Todas las membranas poseen una serie de funciones base y luego, dependiendo de la célula o el organelo, también posee capacidades especiales que dependen, la mayoría de las veces, de las proteínas que están insertadas en la membrana. Las funciones básicas de una membrana biológica son separación del ambiente interno y externo, andamiaje enzimático, barrera semipermeable,
barrera selectiva, barrera sensible a estímulos y barrera que permite la transformación energética. Las membranas son una barrera continua, sin rompimientos. En cierto sentido son algo muy similar a la lámina de una bomba de jabón, y de hecho comparten con las láminas de las bombas de jabón muchas propiedades como el autosellamiento y la capacidad de fusionarse entre sí. En otras palabras, las membranas biológicas tienen la capacidad de autoorganización, por lo que no necesitan una entidad fantasmagórica que organice las moléculas. Estas se organizan solas por medio de interacciones moleculares entre ellas y el agua. Las membranas biológicas recubren a las células o, en el caso de los eucariotas, también a muchos de sus organelos internos, a los cuales los llamamos sistema de membranas internas, para separarlos de otros organelos de estructura proteínica o ribosomal, como el ribosoma o el citoesqueleto. El sistema de membranas internas genera una serie de compartimentos cerrados al interior de las células, lo cual permite a estos compartimentos funcionar como zonas especializadas en la producción y procesamiento de sustancias específicas. La bioquímica de cada compartimento será independiente al de los demás y al del citoplasma en general. Una característica importante de la célula es que lleva a cabo cientos de miles de reacciones químicas que difícilmente se dan de manera natural en el ambiente externo. Para que estas reacciones se den, se debe agregar un modificador de las condiciones externas que permitan que las reacciones químicas ocurran de manera espontánea, lo que de otra forma tardaría muchos años, y en algunas reacciones millones de años, en producir algo útil. Estos componentes que hacen fácil lo que en el ambiente es casi imposible, los denominamos enzimas, que son un tipo de proteínas. La membrana celular posee una gran cantidad de proteínas insertadas. Estas funcionan más eficazmente de este modo que estando libres en la solución acuosa del citosol. Algunas de estas son receptores, otras son canales iónicos, pero muchas son enzimas. Las membranas biológicas sirven como sustrato de enzimas que se anclan en ella, acelerando las reacciones aún más de lo que lo realizarían si están en libertad en el medio acuoso del citoplasma celular. La función primordial de las membranas es la de ser una barrera que impide un flujo irrestricto de sustancias a un lado y al otro de la célula. Esto implica que la membrana permite el mantenimiento de un ambiente interno completamente diferente a un ambiente externo, y esto es también otra característica de los seres vivos. Las membranas impiden la difusión aleatoria entre dos puntos del espacio. Esto causa que existan ambientes independientes de un lado hacia el otro de la membrana. Esa propiedad justifica muchas de las propiedades del mundo viviente, como la nutrición y la excreción. El hecho de que los ambientes en el interior y en el exterior sean diferentes implica que los seres vivos se encuentran en un estado de desequilibrio químico y energético con el ambiente. Al interior del ser vivo se encuentra una mayor cantidad de sustancias químicas de alta energía, mientras que en el exterior estas sustancias tienden a ser escasas y en el peor de los casos, en una atmósfera oxidante, tienden a desaparecer rápidamente. La membrana biológica permite un paso de sustancias de manera selectiva. Permite el ingreso de sustancias energéticamente altas, pero cuando están en su interior no las deja salir. De igual forma, existen sustancias a las cuales no se les permite el ingreso hasta que no han sido adecuadamente preparadas por medio de los procesos de digestión. Del mismo modo, existen sustancias que se producen al interior de las células que son extremadamente tóxicas y que son expulsadas hacia el exterior, y que una vez fuera, la célula tiende a mantenerlas fuera activamente.
La selectividad de la membrana depende de la naturaleza soluble de la sustancia y de la presencia de proteínas de transporte o canales que se encargan activamente de mantener afuera lo que se supone debe estar afuera y de mantener adentro lo que se supone debe estar adentro. Las sustancias grasas tienden a atravesar pasivamente la membrana celular, al igual que las moléculas muy pequeñas, como el agua, o pobremente polares, como los gases diatómicos. Todo lo demás debe ingresar por medio de proteínas de transporte integrales insertadas en medio de la membrana. La membrana es una barrera selectiva que deja pasar fácilmente unas sustancias y difícilmente otras. Las sustancias que pasan difícilmente requieren de sistemas especiales para poder cruzar la membrana. Como la mayoría de los procesos especiales en los sistemas biológicos, estos son básicamente proteínas de membrana. Las proteínas sirven como canales de comunicación entre ambos lados de la membrana y permiten el ingreso específico de ciertas sustancias particulares. Es decir, funcionan como una aduana fronteriza. Hay que anotar que el flujo de sustancias a través de los canales iónicos no es tan simple como el que se representa en el modelo que podemos ver. Pero estos modelos son comunes para representar la idea general de lo que está ocurriendo. En realidad, los únicos canales que son en forma de poro o hueco en el centro son los poros nucleares y las acuaporinas, que son unos canales para el agua, mientras que los demás canales dependerán más del cambio conformacional de la proteína, siendo translocadores, sea a favor o en contra de la concentración de la sustancia. Un ejemplo de estas proteínas de transporte es la proteína GLUT2 o GLUT2, la cual sirve como mecanismo para que la glucosa, el azúcar más básico y fuente de energía inmediata para la célula, pueda pasar a través de la membrana celular en los tejidos humanos. Cuando se da una deficiencia de esta función, la célula empieza a morir por falta de energía. Si la proteína no usa energía, estamos hablando de un transportador pasivo, pero si ésta emplea energía, se trata de un transportador activo. Para el caso de la GLUT2, si tenemos una deficiencia del transporte activo de glucosa, estamos hablando de una etapa avanzada de una enfermedad muy común, pero también muy grave en la actualidad, llamada la diabetes. Las membranas pueden responder a agentes externos. Una de las respuestas más elementales es la capacidad de autosellamiento. Si la membrana es rota por un orificio lo bastante pequeño como para no alterar los equilibrios y la integridad del sistema completo, esa pequeña alteración puede sellarse de manera automática sin la intervención de proteínas o energía. Este evento es uno de los fenómenos más contraintuitivos si se piensa en términos coloquiales de la segunda ley de la termodinámica. En términos coloquiales, la segunda ley de la termodinámica establece que los procesos espontáneos son aquellos en que el nivel de desorden se incrementa en el universo. El proceso de autosellamiento es aparentemente todo lo inverso. Las moléculas de fosfolípidos que componen a la membrana se autoorganizan de manera espontánea sin la intervención de energía o de otras proteínas. Este evento se debe a que en el momento en que se organizan las moléculas de fosfolípido causan un desordenamiento mayor de moléculas de agua contiguas a ellos, incrementando el nivel de desorden del universo en el agua. La respuesta a señales externas por parte de la membrana le permite a la célula ejecutar la propiedad de relacionarse con su entorno y con otros seres vivos, tanto recibiendo datos externos por medio de sus proteínas como emitiendo respuestas también por medio de proteínas segregadas al ambiente acuoso que la rodea. Por lo general, en los cursos básicos, las primeras proteínas que generan cambios o respuestas celulares son las proteínas de transporte a través de membrana para los transportes activo y pasivo facilitado. Pero a medida que se indague más en la biología celular, se dará cuenta que la célula posee un amplio abanico de respuestas posibles a las señales externas y que prácticamente siempre estará involucrada una proteína receptora específica.
La membrana posee otros mecanismos para responder a otros tipos de señales externas, mucho más útiles a la mayoría de las veces. Al igual que con el transporte celular, la respuesta a las señales externas será directamente dependiente de proteínas específicas de membrana, las cuales reconocen de manera específica las señales, las cuales no son otras cosas sino sustancias químicas. Cuando las proteínas reconocen estas sustancias químicas, generan efectos al interior de la membrana, lo cual desencadena una cascada de reacciones proteínicas que conlleva a una respuesta celular determinada. Este mecanismo también sirve para las interacciones entre células en los tejidos. Muchas otras funciones de la membrana están mediadas por el mecanismo anterior que se denomina llave cerradura, donde el problema es que ambas cosas a nivel molecular no son tan fijas como una llave y una cerradura. La cantidad de cerraduras o receptores de membrana varía dependiendo de la actividad y estímulo celular, mientras que las llaves, es decir, las señales químicas, no son tan específicas. Errores en el control de receptores generan enfermedades como la diabetes y errores en el reconocimiento de señales químicas conlleva a generación de problemas médicos como las adicciones o las infecciones virales. Y nuestro cuerpo comete una gran cantidad de errores de este tipo. Bien, esto es todo por el momento, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.